Miles de personas se han manifestado este domingo contra las políticas de Vox en el gobierno regional. Ha sido la primera protesta de UGT y comisiones obreras contra el Ejecutivo de Castilla y León en más de 30 años. Aseguran estas organizaciones que los derechos de los ciudadanos se están pisoteando y hace falta un cambio de rumbo. Hola, ¿qué tal? Hoy lunes haremos balance de esas manifestaciones que se han desarrollado en todas las provincias de la comunidad. Unas 5.000 personas han participado en ellas. Enseguida escucharemos las valoraciones de los secretarios de UGT y comisiones obreras en la comunidad que estarán con nosotros en el tiempo del análisis. Además, estaremos en El Bierzo porque allí se presenta a esta hora la planta de reciclaje de baterías de vehículos eléctricos de Cubillos del Sil, un proyecto del que seguramente conozcamos hoy más detalles y con el que se pretende revitalizar el empleo de una zona, ya saben, afectada por el cierre de la central térmica. No soplan buenos vientos económicos. El crecimiento de Castilla y León sufre una ralentización y la previsión es que siga haciéndolo. El consejero de Economía acaba de dar unos datos sobre la evolución del Producto Interior Bruto, aunque también hay buena noticia y es que la economía ya ha superado el nivel anterior a la pandemia. Y aunque les hemos visto y escuchado días atrás, hoy charlaremos por fin con Pablo Álvarez y Sara García, los dos flamantes astronautas de León que acaban de ser seleccionados por la Agencia Espacial Europea. Será al final de nuestro programa. Aquí comienza Está pasando. Pues comenzamos hablando de ese proyecto que pretende revitalizar el empleo en la zona de Cubillos del Sil, en El Bierzo. Hablamos de una planta de reciclaje de baterías de vehículos eléctricos, Eduardo, de la que hoy se conocerán más detalles. Se presentan a esta hora, Pilar, pero ya sabemos que Cubillos del Sil, en León, tendrá la primera planta de reciclaje de baterías de vehículos eléctricos de toda la península. Es un proyecto de alternativa al cierre de la central térmica de Compostilla. Endesa y Urbaser, las empresas promotoras, presentan los detalles de la instalación a esta hora, en la que invertirán 13 millones de euros, se crearán unos 50 empleos y tendrá capacidad para tratar 8.000 toneladas al año de baterías procedentes de España y de Portugal. Escuchamos en directo esa comparecencia con más detalles de esta nueva planta de reciclaje en Cubillos del Sil. Afectado por el cierre de las minas. También un proyecto súper interesante y que también, igual que hace Novo Litio, creo que pone al Bierzo en el mapa nacional, es en el proyecto de I+D en Ciuden, donde se están adaptando las instalaciones para poder albergar proyectos de referencia, de innovación e investigación en hidrógeno verde y almacenamiento energético. Y también, por supuesto, pues las ayudas, las líneas de ayuda que estamos empezando a desplegar para proyectos de patrimonio y culturales por parte del ITJ en la zona. Con lo que, en definitiva, bueno, concluir que este proyecto estamos muy orgullosos de ello porque somos conscientes del trabajo que hay detrás de traer un proyecto industrial de esta envergadura y de esta importancia a nivel nacional al Bierzo. Mi enhorabuena a todos los miembros del comité del Fichuré que hemos trabajado para ello y agradeceros mucho a todos vuestra presencia hoy aquí. Muchas gracias. Pues son los primeros detalles que trascienden de ese nuevo proyecto, un proyecto importante, industrial, de envergadura nacional que llegará al Bierzo, a Cubillos del Sil, una planta de reciclaje de baterías de vehículos eléctricos. Buena noticia económica, por cierto, la economía de Castilla y León creció un 3,1% en el tercer trimestre del año y ya supera el Producto Interior Bruto previo a la pandemia. El consejero de Economía y Hacienda acaba de presentar la contabilidad regional entre julio y septiembre y además de valorar que se ha recuperado lo perdido durante la crisis sanitaria, también ha advertido de cierto deterioro del dinamismo económico que seguirá durante los próximos meses. Castilla y León habría recuperado ya el nivel previo de PIB anterior a la pandemia, que estaríamos entre las primeras comunidades autónomas de España en alcanzar ese objetivo, que hemos recuperado el 102% de lo que perdimos. No hay por qué descartar que este escenario de recesión se pudiera producir. El cuarto trimestre de este año y el primero del que viene pues no van a ser trimestres buenos y esto tenemos que ser conscientes.
Pues además hoy el fiscal superior de Castilla y León ha comparecido en las Cortes para presentar la memoria de 2021. Lo hace precisamente un día antes de que el Tribunal Supremo revise la sentencia del caso Arandina. Es uno de los primeros recursos de casación que estudiará para ver cómo afecta la ley del solo sí es sí. Ya saben que de los 3 condenados, 1 fue absuelto y los otros 2 vieron rebajada su pena a 3 y 4 años de cárcel. Precisamente la Fiscalía pide que con la nueva ley se eleven esas penas a 10 años. Yo como fiscal o los fiscales como institución ya no tenemos nada que decir porque está prácticamente a unas horas de la resolución del órgano que tiene la competencia para resolver. Pero no el tema de la ley sobre el sí es sí, sino un recurso que tenía planteado desde hace meses. Y la decisión que haya de tomar el Tribunal Supremo ahora, pues no sé cómo lo enfocarán. Mañana estaremos muy pendientes de ese recurso de casación en el Supremo. Por cierto, en la Audiencia Provincial de Burgos hoy había juicio a los miembros de una facción de los Latin Kings desarticulada en 2019, pero han pactado con la Fiscalía una reducción de la condena. 10 de los 12 acusados de pertenecer a la banda callejera han acordado con el Ministerio Fiscal penas de entre 1 y 2 años de prisión y 12 meses de multa. Los 63 años de cárcel que pedía en total la Fiscalía se quedan en 14. El juicio continuará más adelante para los otros 2 acusados. La policía, recordamos, desarticuló esta facción que recibía órdenes desde Madrid. En casa de los cabecillas, ahí lo ven, los investigadores encontraron bates de béisbol, machetes y pistolas simuladas. Y Laura Molinilla, la madre de Valentina condenada por sustracción de un menor, está ya en la cárcel después de recibir la notificación del juzgado para ingresar voluntariamente. Pasadas las 5 de la tarde de ayer domingo llegó al centro penitenciario de Villanubla, en Valladolid, para cumplir la condena a 2 años y medio de prisión por no entregar a su hijo al padre. Molinilla esperaba no tener que entrar hasta que se resolviera la petición de indulto, pero esta aún no se ha producido. Y en el día después de las manifestaciones de UGT y comisiones obreras contra las políticas de Vox en la Junta, el portavoz del Gobierno autonómico acaba de referirse a esas movilizaciones. Mano tendida, dice a los sindicatos, aunque tampoco le extraña que se manifiesten solo contra la Junta. La mano tendida para seguir dialogando, intentando acuerdos en el ámbito del diálogo social y acuerdos que mejoren la vida real de las personas de esta tierra. Tampoco nos ha extrañado que esas manifestaciones no se produzcan sobre las políticas del Gobierno de España, sino exclusivamente sobre las políticas del Gobierno autonómico. Pues una manifestación que tuvo lugar ayer domingo en toda Castilla y León, Pilar, y hoy vamos a ver cómo se desarrolló, cuáles son las consecuencias. Estamos aquí en Está Pasando con los líderes de las 2 plataformas sindicales convocantes, UGT y Comisiones Obreras. Sí, y ahora les preguntaremos también por esas declaraciones del portavoz. Como decías, Eduardo, miles de personas han salido a la calle este domingo en Castilla y León convocadas por UGT y Comisiones Obreras contra las políticas de Vox en el Gobierno regional. Ambos sindicatos consideran que se están pisoteando los derechos de los castellanos y leoneses y no pararán, aseguran, hasta que los de Santiago Abascal salgan del Ejecutivo regional. Saludamos a Vicente Andrés, secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León. Vicente, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por También invitarnos. está con nosotros Faustino Temprano, que es el secretario general de UGT en Castilla y León. Faustino, muchísimas gracias. Gracias a por vosotros. participar aquí en Está Pasando. Bueno, pues lo primero vamos a conocer cómo transcurrieron esas manifestaciones en las distintas provincias de la comunidad. Eduardo. Y como siempre hay diferencias en la contabilidad, en el recuento de los asistentes según la fuente a la que se acuda. Pero bueno, miles de personas acudieron a la llamada de los sindicatos, unas 5.000 en toda la comunidad autónoma, en toda Castilla y León, según la delegación del Gobierno, más de 6.000 según las 2 organizaciones sindicales. También hay diferencias en el recuento por provincias. En cualquier caso, lo vemos aquí, la más numerosa fue la de Valladolid, con unos 2.000 asistentes, y varias provincias cercanas o en torno a las 500 personas movilizadas. ¿Quién convocaba esta manifestación? Bueno, pues como decíamos, los 2 sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, aunque al manifiesto y a la protesta se sumaron también otras 14 plataformas, entre las que había, pues por ejemplo, asociaciones de consumidores, de vecinos, de mujeres, de personas LGBTQ, de trabajadores autónomos, agricultores o incluso un sindicato de la policía. ¿Y el motivo de la manifestación? Bueno, pues la defensa de las libertades y los derechos de la ciudadanía. Los convocantes advierten de que en Castilla y León se están cuestionando principios y valores democráticos, pisoteados en muchos casos, dicen, por la extrema derecha instalada junto al Partido Popular en el Gobierno de nuestra comunidad autónoma. Señalan directamente a las consejerías de Vox y extienden su preocupación también a la calidad del sistema parlamentario, a ataques y vejaciones a numerosas organizaciones y colectivos y también a una sensación de frentismo dentro de la sociedad.
Bueno, pues tras las manifestaciones de ayer, la primera pregunta es obligada. Vicente, Faustino, háganos una valoración de cómo transcurrieron esas manifestaciones. Bueno, yo creo que las manifestaciones fueron bastante más numerosas de las cifras que se están mostrando por parte de la delegación del Gobierno y de los medios de comunicación. En cualquier caso, lo que se trataba era también de llegar a la sociedad, al conjunto de la sociedad, en sus casas, en sus domicilios, en su vida social, el mensaje de que aquí hay riesgos reales de una involución democrática, porque la llegada de la extrema derecha al Gobierno de Castilla y León y no cumplir ningún acuerdo de los vigentes ni cumplir la ley, eso es un riesgo real de involución democrática, porque estamos hablando, insisto, en que desde el Gobierno se hace un llamamiento y se ejecuta el no cumplir leyes, y eso es muy grave para la democracia y es muy grave para los representantes de los trabajadores. Faustino. Bueno, la valoración que hacemos es una valoración positiva. Cuando convocamos estas manifestaciones, nuestra intención era llegar al conjunto de la sociedad castellano y leonesa, de explicarle los motivos por lo cual convocábamos, qué peligros estábamos viendo nosotros y sobre todo para que la gente se pudiera manifestar libremente, de que tuviera claro qué reivindicábamos en cada una de las manifestaciones. Creemos que el objetivo lo hemos cumplido porque llevamos ya bastante tiempo explicando estas cuestiones. Creo que hemos llegado al conjunto de los castellanos y leoneses. Y por lo tanto, como decía, no nos hemos planteado en ninguno de los casos si va a haber más gente o menos gente. Siempre hemos animado a que la gente libremente participara y desde luego la analizamos positivamente porque la gente nos ha respondido. Y sobre todo teniendo presente de que históricamente es la primera manifestación que en democracia se convoca en contra de no de un partido político, que es Vox, sino contra un gobierno de la Junta de Castilla y León por permitir que dentro de esa coalición entre PP y Vox se estén quitando libertades a los castellanos y leoneses y aparte de quitar libertades, derechos que se habían conseguido durante muchos años a través del diálogo social en Castilla y León, se estaban perdiendo en estos momentos. Y claramente íbamos contra Vox, pero también lo decimos muy claro. El responsable de lo que está pasando en esta comunidad autónoma es el presidente de la Junta de Castilla y León, porque a su vez está permitiendo que estén pasando este tipo de cuestiones. Como hablaban de las cifras, cerca de 5.000 personas, según la delegación del Gobierno, nosotros decimos aquí las que nos pasan ellos, según ustedes, más de 6.000, pero no esperaban un respaldo mayor, dada el carácter de la convocatoria. Acaba de decir Faustino que es la primera manifestación que se convoca contra un gobierno regional en estos últimos años, bueno, desde los 30 años para acá, o si no son más. ¿No esperaban ustedes un mayor respaldo de lo que han obtenido ayer? No, la verdad es que es todo lo contrario. Pensábamos que iba a participar menos gente incluso en las manifestaciones por tratarse de un domingo, con un horario complicado y realmente con un mensaje quizá muy cargado de política, ¿no? Porque estamos hablando de que no era una manifestación por los salarios, una manifestación por la sanidad, no era una manifestación por un tema concreto, sino era por una actitud en gobierno, y eso es muy difícil, que la gente puede mostrar su solidaridad, pero es muy difícil el poderles arrancar a salir a la calle. Por lo tanto, ha habido más de lo que nosotros esperamos, sinceramente, ¿no? Ayer estuvimos hablando con todas las provincias y la gente estaba contenta por la participación, que fue bastante más numerosa de lo que se dice aquí, pero la guerra de cifras no nos interesa. Cierto es que hay un respaldo importantísimo a las reivindicaciones nuestras, que es no ceder hacia el chantaje de recortar nuestras libertades. Hay que tener en cuenta que lo que está haciendo el Gobierno autonómico, que lleva 7 meses, es arremeter contra los sindicatos. En la ley de presupuestos de la comunidad prácticamente nos invisibilizan, es decir, no nos ilegalizan porque no tienen competencias para hacerlo, pero es una semi-ilegalización porque a los efectos legales no reconocen nuestra representatividad. En relación a las mujeres, todo lo que están diciendo está
estas barbaridades, que las mujeres aquí son dadoras de vida y que algunas son malintencionadas aprovechándose, que son malditas aprovechándose de las leyes. Los inmigrantes, todas las ayudas que hay de integración a los inmigrantes, es decir, estamos en un retroceso de libertades, ¿no? Entonces, como digo, la sociedad está recibiendo eso y es la primera movilización, porque vamos a continuar en muchas otras movilizaciones. La siguiente es el 23 de diciembre, cuando se aprueban los presupuestos, el día del Estatuto de Autonomía, porque aquí nos jugamos mucho. Este es el piso piloto que dice la extrema derecha que van a hacer en España. Lo que hagan en Castilla y León es lo que van a llevar a España. Pues lo que están haciendo es un enfrentamiento civil. Las empresas, que muchas están cuestionando el venir aquí, algunas el marcharse, y están creando una tensión en nuestra comunidad, que ese piso piloto está, como decíamos, está lleno de goteras y está lleno de fallos por todos los lados, y es un fraude. Y eso es lo que se está mostrando en Castilla y León para España. Y bueno, pues nosotros estamos desenmascarando todo eso que está pasando. Desde luego, esta comunidad no se merece lo que tenemos. Esta comunidad, y acabo, tiene problemas estructurales importantes. Hay una economía que se encoge en la medida que España crece. Castilla y León crece más despacio, por lo tanto se encoge respecto a España. La población, España está creciendo y crece en población, nosotros disminuimos. Hay un envejecimiento, España se rejuvenece, Castilla y León se envejece. Entonces, a todos estos problemas que tenemos estructurales, también de 40 años casi de Partido Popular, de modelo de partido único, ahora nos vienen todos estos recortes de libertades y vergüenza, el ridículo nacional e internacional que estamos haciendo. Faustino, escuchábamos antes al consejero portavoz, a Carlos Fernández Carriedo. Él decía que no le extrañaba que solo los sindicatos hagan una manifestación contra la Junta, que no la hagan contra el Gobierno, que no le extrañaba, que tiene que responder. Bueno, no le extraña, porque él sabe que tenemos motivos suficientes en Castilla y León para hacer una manifestación en contra del Gobierno de la Junta de Castilla y León. Y como ha dicho Vicente, no es por temas laborales, sino por temas de defensa de la democracia, de libertades y de recuperación de derechos que nos están quitando a través del boletín oficial de la Junta de Castilla y León. Y por lo tanto, el Gobierno, dentro de las consejerías del PP, saben que llevamos razón y por eso saben claramente que no le extraña. Y él lo mezcla intencionadamente diciendo de que al Gobierno de la Nación no le convocamos movilizaciones. Él sabe que miente, porque al Gobierno de la Nación nos hemos estado movilizando en contra de él continuamente. Quiero recordar que hemos tenido movilizaciones por la subida del salario mínimo interprofesional. Quiero recordarle que hemos tenido movilizaciones por la reforma de las pensiones, y quiero recordarle que hemos tenido movilizaciones en contra de la reforma laboral, y que nos hemos concentrado semanalmente en frente de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en todas las capitales de provincia y a nivel nacional en cada una de nuestras reivindicaciones. La diferencia que hay entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Junta de Castilla y León es que, aparte de las movilizaciones, hemos estado en las mesas de negociación y hemos sido capaces de llegar a acuerdo con el Gobierno de la Nación. La diferencia con Castilla y León es que nos hemos movilizado, les hemos expresado al Gobierno qué problemas vemos y el Gobierno no nos está haciendo caso. Y pongo un ejemplo muy claro. Lo más grave que está ocurriendo, por eso es una falta de libertades, es que los consejeros del Gobierno del Partido Popular, cuando tomaron posesión, dijeron, prometieron, juraron respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, cumplirla y hacerla cumplir, y están haciendo todo lo contrario. La última reunión que tuvimos con el presidente de la Junta de Castilla y León, a su vez presidente del Consejo del Diálogo Social, adquirimos una serie de compromisos que han cumplido las consejerías del Partido Popular y compromisos que no han cumplido ninguna de las consejerías que pertenecen a Vox. Por lo tanto, los incumplimientos vienen por parte del Gobierno de la Junta de Castilla y León. Incumplimientos que no afectan directamente, como tratan de vender, directamente a los sindicatos, en este caso a UGT y Comisiones Obreras. Van en contra de la ciudadanía de Castilla y León y sobre todo de los colectivos menos protegidos. Ahí quería llegar, Faustino, Vicente, porque el lema de la protesta era en defensa de la democracia, pero ustedes sobre todo ponen el foco y quieren poner en evidencia, como están diciendo, las políticas de Vox, sobre todo las que está llevando una consejería
y su titular. La consejería es la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y su titular Mariano Beganzones. Le acusan directamente de haberse cargado el diálogo social, ¿no? Claro, este hombre ha venido aquí, ha entrado con las máquinas, ¿no? Y lo ha destrozado todo. O sea, todo lo que estaba construido, que siempre es mejorable, lo que ha hecho ha sido prácticamente destruirlo todo, sin excepción. Es decir, no hay ni una sola cosa que haya quedado en pie. Ha hecho una política de tierra quemada y empezar a construir él sus nuevas políticas sin consultar con nadie y sin crear opinión y sin crear complicidades, que es lo que hemos hecho todos, ¿no? En el mundo del trabajo necesitamos acuerdos, ¿no? Los convenios colectivos son acuerdos entre empresarios y trabajadores, todas las materias de prevención de riesgos laborales, de igualdad, todo lo construimos empresarios y trabajadores. Nosotros reivindicamos unas mejoras, la patronal tiene otra postura, se hace un proceso y se llega a un acuerdo. Eso es un convenio colectivo y el diálogo social es lo mismo, pero a tres, ¿no? Con las herramientas que tiene la propia administración. Entonces, toda la política que hemos construido de orientación a los desempleados, de asesoramiento a la inmigración, lo que tiene que ver con otras políticas de igualdad, de mejora, de equiparación salarial, todo eso se ha destruido. El Servicio Público de Empleo se ha mandado a talleres, ¿no? A las administraciones locales, los planes de empleo local, las universidades, todo el tema que tiene que ver con el análisis y el estudio del diálogo social, todo lo han destruido. Y no destruyen, como dicen, 20 millones para los sindicatos, que es absolutamente una mentira, una falacia, una invención. Pero ese anuncio del consejero sí que fue un antes y un después, claro, ¿no? No son 20, son bastantes más. Y no son para nosotros, es para la gente trabajadora. Una de las cosas, y ya acabo, lo que han destruido que es que tiene una responsabilidad al final aquí, hasta penal, yo creo, ¿no? Es decir, todos los instrumentos que teníamos de prevención de riesgos laborales en las empresas para evitar accidentes. La patronal y los sindicatos visitábamos las empresas con el apoyo de la administración para aquellas microempresas que no tienen planes de prevención, porque no tienen recursos, tal, se los hacíamos entre la patronal y los sindicatos, nuestros expertos, para evitar accidentes. Los accidentes se han reducido de forma considerable desde que tenemos esos servicios en marcha. Eso se lo ha cargado, ya no lo podemos hacer, los técnicos no les podemos contratar, no lo pueden realizar, pero el problema está, pueden que no sean de la patronal de los sindicatos, pueden ser otros, pero es que no ponen alternativa, entonces van a quedar miles de microempresas desprotegidas en materia de prevención. Han entrado con las máquinas, destruyen todo y así no se hace comunidad. El consejero Faustino ha dicho que era por una cuestión de ahorrar costes, que por ejemplo la Fundación del Serla estaba costando 7 veces más ahora mismo de lo que podría costar si lo asume los servicios propios de la Administración. ¿Qué tiene que decir, Faustino? Bueno, pues primero el consejero de Empleo sabe que miente, porque es una persona que lleva muchos años en la Administración, en el Consejo Económico y Social, y por lo tanto es un problema no de coste económico, sino de servicios. Me has preguntado concretamente por el SERLA, un servicio de relaciones laborales para conflictos colectivos y conflictos individuales en Valladolid, que todos los que intervienen en las vías judiciales nos ponen de ejemplo en el ámbito nacional, de que hay un 80% de casos que se resuelven a través de la mediación de los mediadores puestos por la patronal y puestos por los sindicatos, de que al trabajador se beneficia en que de una forma inmediata puede tener solucionado su propio problema y que hay un ahorro judicial económico muy importante para la Junta de Castilla y León. Eso es lo que nos dice. Pero a la vez lo que puede decir es que ese servicio alguien lo tiene que dar. ¿Qué va a pasar el día 1 de enero del 2023? Cuando haya las demandas individuales o conflictos colectivos, ¿quién los va a resolver? Porque tampoco nadie nos ha explicado en qué situación va a quedar. Y pongo otro ejemplo mucho más grave. Cuando habla de que gastos superfluos, la Fundación Anclaje, que ha funcionado muy bien en esta comunidad autónoma y que ha servido para mantener empleo y para mantener empresas, con un coste económico mínimo, dependiente de la Administración, y dicen que es gasto superfluo cuando su única intención es que en Castilla y León no se produzcan deslocalizaciones de empresas, cuando en Castilla y León lo que se trata es que antes de que una empresa cierre se den otras alternativas y se han conseguido el mantenimiento de muchos puestos de trabajo. ¿Qué coste económico
o qué gasto superfluo hay ahí. Lo que decía el compañero Vicente, la intención de la Consejería de Empleo es, por la política de los hechos consumados, cumplir con dos objetivos. Primero, desmantelar todo lo que se había conseguido. Y segundo, no cumplir con lo que dice la legislación, porque los acuerdos del diálogo social no solamente consisten en firmarlos, sino tienen que tener un presupuesto económico, tienen que tener una comisión de seguimiento. Y le recuerdo una cuestión al consejero de Empleo: los agentes sociales y económicos estamos obligados todos los años a ir a las Cortes de Castilla y León a explicar la ejecución del diálogo social. Cuando vayamos a las Cortes y tengamos que hablar de la Consejería de Empleo, tenemos que decir cero, porque ni siquiera se nos ha convocado a ningún tipo de reunión. Las hemos pedido por activa, por pasiva, y lo que es más grave, y por eso hago máximo responsable al presidente de la Junta, todos los acuerdos están firmados por el actual presidente de la Junta de Castilla y León, y por lo tanto los incumplimientos van también hacia el presidente de la Junta de Castilla y León. ¿Les han comunicado todos esos servicios que ustedes prestaban hasta ahora, cómo y de qué manera se van a prestar? ¿Se lo han comunicado? Simplemente desaparecen, no cumplen los acuerdos que hemos firmado con el presidente y que llegaban hasta el 2024, y simplemente nos han comunicado que en los presupuestos no van a continuar y por lo tanto el servicio hay que desmontarle. Y esa es la forma de comunicarnos, por los medios de comunicación, ¿no?, por decir una manera, y no hay alternativa. Entonces, claro, estamos ante un problema serio, es un problema de legalidad, es decir, que es que lo que están haciendo es ilegal. O sea, no pueden no cumplir un acuerdo, no pueden en la ley de presupuestos excluirnos como representantes, porque la Constitución nos legitima, las elecciones sindicales, el Estatuto de Autonomía, la ley. Entonces, están haciendo una ley, están haciendo un proyecto de presupuestos donde nos dejan fuera, donde de alguna manera nos dejan en la clandestinidad, en fin, bien entendida en las competencias de Castilla y León, y lo están haciendo a sabiendas que están haciendo mal, están incumpliendo la ley, y eso no lo pueden hacer, porque eso se llama prevaricar, incumplir una ley a sabiendas que lo están haciendo. Vamos a presentar demandas, estamos preparando esa batería importante en tres frentes: el contencioso administrativo contra los presupuestos, la posibilidad de un recurso al Constitucional, que lo estamos valorando con el procurador, el defensor del pueblo, a nivel nacional, o con 50 senadores que pueda haber en España que avalen esa postura, y también una querella criminal donde habría que juzgarlo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Estamos viendo esos tres frentes porque desde luego es una absoluta ilegalidad. Mañueco sabe perfectamente que es ilegal lo que está haciendo el partido Vox, lo sabe, y sabe que le vamos a ganar las sentencias los juicios con un 99%. Entonces, yo creo que Mañueco debe de parar estos presupuestos, debe cumplir los acuerdos y buscarle una solución, porque si no aquí va a haber un conflicto permanente, claro. O sea, que se plantean ir a la justicia. ¿En qué punto está ahora mismo? Yo no sé si hay relación con el consejero Mariano Beganzones, la mínima para asistir a las reuniones del diálogo social en las que ustedes participan. Yo no sé qué tipo de relación hay ahora mismo, o el diálogo social está roto ahora mismo, Faustino. Con la Consejería de Empleo, hay que decirlo rotundamente, el diálogo social está roto, pero no por los agentes sociales y económicos, por culpa del Gobierno, de la Consejería de Empleo. Porque vuelvo a repetir, y pongo un ejemplo muy claro de lo que está pasando en la Consejería de Empleo. Antes de que el Gobierno apruebe el borrador de presupuestos y vaya a las Cortes, siempre se nos convocaba a los miembros del Consejo del Diálogo Social, la comisión permanente que depende directamente de la Consejería de Empleo. ¿Para qué? Para aquellos acuerdos que estuvieran firmados a más de un año, discutiéramos qué partidas económicas iban a ir a los presupuestos y hacer un seguimiento de lo del año anterior, si había funcionado, si había sobrado dinero, si había que potenciarlo o no había que potenciarlo. Con este consejero ni se nos ha convocado. Por lo tanto, todo lo que figura en el diálogo social firmado y que tenía que ir a presupuestos para el 2023 son números que se ha inventado el propio consejero, sin tener en cuenta el diálogo social. Pero lo que es más grave, dinero que vienen de los fondos europeos y de los fondos de los presupuestos generales del Estado, que tienen la obligación, porque también existe diálogo social en el ámbito nacional de control, de decirnos qué tipo de dinero va a venir
si va a ser para orientación, para formación, concurrencia competitiva y tal, no sabemos absolutamente nada. Por lo tanto, yo lo digo con rotundidad, que el diálogo social, igual que sigue funcionando con las consejerías del Partido Popular, con la Consejería de Empleo y de Industria no funciona porque lo ha roto el consejero de Empleo. Estamos hablando con Vicente Andrés y con Faustino Temprano. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero enseguida volvemos y seguimos hablando de este tema. Hasta ahora. Seguimos aquí en el programa Está Pasando, cuando son la 1:04 de la tarde. Estamos hablando con Vicente Andrés y con Faustino Temprano por bueno, pues el día después de esas manifestaciones que sacaron a la calle a miles de personas ayer en la comunidad, en todas las provincias de Castilla y León, bueno, pues para protestar por las políticas de la Junta de Castilla y León, en concreto por las políticas que está llevando a cabo Vox. Ya saben que el vicepresidente, Juan García Gallardo, cree que esta manifestación es, no lo ha dicho así, pero casi una pataleta de los sindicatos porque la Junta les ha recortado las subvenciones, Eduardo. Y ayer volvimos a escucharlo porque Vox había convocado también ayer domingo concentraciones frente a los ayuntamientos de todas las capitales de provincia para exigir la convocatoria anticipada de elecciones generales. A la de Valladolid, a la misma hora y no muy lejos de la de los sindicatos, acudió el vicepresidente de la Junta. Juan García Gallardo destacó la normalidad institucional del gobierno autonómico y mandó este recado a UGT y comisiones obreras. Pues los sindicatos no salieron cuando hubo un golpe de Estado en Cataluña, no salieron cuando empezó a subir el precio de la luz, no subieron cuando subió el precio de la gasolina y salen ahora solo en defensa de sus privilegios. Yo lo que les pido es que dejen de molestar y que se pongan a trabajar de una vez por todas. Bueno, pues esas eran las palabras del vicepresidente. No sé si quieren hacer alguna... bueno, quieren decir algo al respecto. Sí, Faustino. Sí, bueno, yo en primer lugar le diría al señor Gallardo de que las palabras que nos dedica, que se las aplique a él, que deje de molestar y que coja los bártulos y se marche para su casa. En segundo lugar, lo que le diría al señor Gallardo es que como tiene una vicepresidencia que no tiene competencias, por lo menos que se dedique a estudiar qué es lo que hemos hecho los sindicatos, qué hemos acordado con gobiernos de la Junta de Castilla y León y que se lea claramente lo que tiene que cumplir. Cuando habla exclusivamente de que los sindicatos no hemos estado ahí, cuando la subida del gas o cuando otra serie de cuestiones. Decirle que hemos estado ahí y estamos todos los días ahí buscando y defendiendo los intereses de los trabajadores que son nuestros representados. Y cuando habla el tema de las subvenciones, por eso digo de que se dedique a estudiar, por lo menos que se lea los documentos para saber lo que está pasando. No nos está quitando ningún tipo de subvención y que quede bien claro para la opinión pública. ¿Qué es lo que recibimos los sindicatos o la patronal? Recibimos programas para el tema de, como decía antes el compañero Vicente, salud laboral, inmigración, juventud, que van destinados al conjunto de los ciudadanos de Castilla y León, no a nuestros afiliados ni a nuestros intereses, que nos lo recibimos a través de concurrencia competitiva, es decir, que las empresas, academias se pueden presentar perfectamente, que tenemos que tener un control económico, como no puede ser de otra manera, porque es dinero público. Y por otro lado, a lo que se refiere referente al tema actual de la nominativa o subvención directa que podamos recibir, le quiero, por eso decía que estudie. Por una ley general del Estado, los sindicatos de este país, igual que los partidos políticos, por las elecciones sindicales, por cada representante que conseguimos en las empresas, decirle que en Castilla y León, tanto UGT como Comisiones Obreras, tenemos más de 12.000 representantes, el 80% de la representación, se nos da una cantidad económica. Y UGT y Comisiones Obreras, en la época de Juan Vicente Herrera, renunciamos a cobrar esa cantidad y pasar a una cantidad fija. Y recordarle al señor Gallardo de que hay una ley de participación institucional, que porque asistir a las comisiones se nos daba una cantidad económica. Y UGT y Comisiones Obreras renunciamos a esa cantidad económica y lo pasamos todo a lo que es la nominativa. Si UGT y Comisiones Obreras tuvieran que cobrar
por cada representante elegido en las elecciones sindicales y por cada reunión que se nos convoca por parte de la Administración para trabajar por el conjunto de la sociedad, se nos debería dinero a nosotros y no la subvención que está dicho. Y eso, por lo menos el señor Gallardo, que no tiene ninguna competencia, que hable con claridad, porque lo único que está haciendo es populismo puro y duro. Y vuelvo a terminar. Que deje de estorbar a los castellanos y leoneses, que se dedique a estudiar, que todavía es joven, y cuando esté preparado que vuelva a la política. Vicente, hace unas semanas los sindicatos, acompañados también por la patronal, por la COE Castilla y León, acudieron a Bruselas. Allí en Europa, hasta el momento, se conocía que el diálogo social de Castilla y León era un diálogo social ejemplar, podemos decir que en toda Europa, en España, por supuesto. Claro, cuando han ido a exponer la situación, se han encontrado con sorpresa. Y otra pregunta más, ¿han hecho algo las autoridades europeas al respecto? Sí, bueno, estuvimos el mes pasado, ahora, en estos días, ayer creo que hizo un mes que estuvimos en el Parlamento Europeo, estuvimos con el comisario europeo, que es el ministro, digamos, de Europa en materia de empleo, con el Consejo Económico y Social, es decir, estuvimos con las instituciones políticas europeas, ¿no? y estuvimos mostrándoles lo que aquí estaba pasando. También estuvimos con el Comité de las Regiones, que se me había olvidado, ¿no? Importante, donde participa directamente Castilla y León. Y estuvimos contando, mostrando, digamos, lo que está ocurriendo aquí. Porque es verdad que hacía años también estuvimos en Europa, porque así nos convocaron y nos llamaron para que explicáramos el modelo de diálogo social que teníamos aquí, porque era un modelo muy avanzado, era un modelo muy comprometido, era un modelo novedoso, y hemos estado en Bruselas y estuvimos en la OIT explicando el modelo, y ahora justo hemos pasado de ser la vanguardia a ser los últimos, es decir, a prácticamente pasar a una situación de ilegalidad por sus incumplimientos. Por lo tanto, sin apenas transición, somos la noticia de cabeza y ahora de cola. Bueno, pues allí estuvimos explicando la situación y, lógicamente, hubo una complicidad con nosotros y con la patronal de los dos sindicatos de que efectivamente esto era una barbaridad lo que estaban haciendo, porque era despreciar la construcción colectiva, que la economía, las políticas sociales, el desarrollo en la comunidad, si además de los partidos legitimados para estar en el Parlamento y en el Gobierno estamos los empresarios y los sindicatos, pues mejor construiremos, más desarrollo económico, en fin, mejor economía, más derechos, en fin. Entonces, vieron con mucha preocupación ese desprecio que hacían hacia nosotros. El compromiso de ellos, hasta donde pueden, es mandar, digamos, resoluciones, comunicados de preocupación y de apoyo a nuestro modelo. Fue muy interesante ese viaje, no hemos acabado porque vamos a continuar en otros, ¿no? Pero a mí, si me permites, en relación al tema de la financiación, porque cuando una mentira se repite muchas veces acaba, bueno, pues parece que pudiera ser verdad y tal. Están difamando completamente con esto del gasto superfluo y la subvención a los sindicatos. Están difamando, como decía antes, igual que en relación a los 20 millones, que no son 20, que son más. Nosotros vivimos de nuestras cuotas. Las dos organizaciones, que somos dos organizaciones distintas, aunque trabajamos juntos por los mismos objetivos, tenemos entre las dos casi 140.000 afiliados que pagan mensualmente sus cuotas. Nosotros tenemos unos ingresos que nos valen para desarrollar nuestra actividad sobradamente, pero luego la Constitución nos obliga a otras funciones más allá de nuestros afiliados, porque nosotros, a diferencia que los ingleses y otros modelos, no solo tenemos la obligación de negociar y resolver problemas para nuestros afiliados. Los convenios colectivos, los expedientes de regulación de empleo, los acuerdos sociales de pensiones, reforma laboral, afectan a todo el mundo, no solo a nuestros afiliados. Y por eso la Constitución establece, por esa obligación, también que tenemos que tener una compensación que es una parte muy pequeña de nuestro presupuesto. O sea que para nosotros, para nuestra acción sindical, para todo, no nos hace falta recursos propios. Tenemos dinero de nuestros afiliados. Nos queda nada, muy poquito tiempo. Le pido, Faustino, que sea breve, pero echaron en esta reivindicación, ¿no?, en esta ruptura del diálogo social, ustedes han ido, los sindicatos junto a la patronal, le echaron en falta ayer a la patronal en las manifestaciones.
Hombre, nos hubiera gustado que la patronal hubiera estado con nosotros, porque los problemas que defendíamos ayer, la falta de libertades, el desmantelamiento de los derechos conseguidos a través del diálogo social, donde también está la patronal, y el reivindicar el tema de la democracia día a día, sobre todo en aspectos que afectan a los trabajadores y a los empresarios, pues nos hubiera gustado. Sí sabemos de que aunque las organizaciones empresariales no firmaron el comunicado ni de apoyo, sí hubo en las manifestaciones empresarios a título personal. Y les afecta y creemos de que deberían haber estado por un tema esencial. No hay que olvidar que en esta comunidad autónoma se siguen manteniendo empresas y quieren seguir viniendo empresas por la paz social derivada del diálogo social. Paz social entendida no que cada uno juegue sus puestos de reivindicar, los empresarios defensa de sus intereses y nosotros defensa de nuestros intereses. Paz social entendida en que hay diálogo, que ante cualquier problema hemos sido capaces de juntarnos el Gobierno de la Junta de Castilla y León, los agentes sociales y económicos y mirando por los intereses de Castilla y León dar solución. Y en estos momentos los temas dependen de la Consejería de Empleo y de Industria, y ante cualquier problema ni se nos llama. Y hoy muchas empresas, hace pocos días salió el ranking de la desaparición de empresas de Castilla y León. Somos la tercera comunidad que no vienen empresas, sino que se están marchando empresas. Por lo tanto, mucho tenemos que ver. Y lo que es más lamentable, hay una consejería que es Empleo, Comercio, Industria. Para nosotros una de las más importantes de la perspectiva laboral en Castilla y León. Y lo que está produciendo es el desmantelamiento de esta comunidad. Pues lo vamos a dejar aquí. Faustino Temprano, Vicente Andrés, muchísimas gracias a los dos por haber participado. Y bueno, pues me temo que vamos a seguir hablando de todo este asunto. Muchísimas gracias. Gracias. Llevamos una semana hablando también de ellos, conociendo detalles sobre sus vidas, qué han estudiado, cómo se han preparado y por fin, hoy en Está Pasando podemos hablar con Pablo y con Sara, los dos leoneses seleccionados por la Agencia Espacial Europea. Eduardo. Los conocemos cada vez mejor, sus nombres, sus vidas, y ya son casi prácticamente unos superhéroes nacionales desde que la semana pasada fueron elegidos astronautas que van a participar en las misiones de la Agencia Espacial Europea. Y hoy por fin podemos tener en directo aquí en Está Pasando a Pablo Álvarez y Sara García. Buenos días y gracias por estar con nosotros en directo. Hola. Buenos días, muchas gracias por tenernos. Bueno, lo primero, aparte de agradeceros y daros la enhorabuena, vuestra primera misión ha sido toda una semana de entrevistas, reconocimientos por parte de vuestra tierra, de León y de Castilla y León. ¿Cómo lo lleváis y cómo ha sido volver un poco a vuestro trabajo y vuestro día a día con toda esta fama que ya os precede en solo una semana? Ha sido toda una vorágine y lo que nos queda todavía, pero bueno, ya veis que ahora ya estamos en nuestros trabajos intentando recuperar la normalidad poco a poco. Han sido muchas entrevistas, pero bueno, la reacción que está teniendo la gente es tan emotiva, tan bonita, tan positiva, que la verdad te ha dado todas las fuerzas que necesitas para ello. Con ganas también de volver a nuestra tierra y de ver a nuestros familiares, pero está siendo muy bonito en realidad. Claro. Pablo, creo que sabéis que el alcalde de vuestra ciudad quiere haceros hijos predilectos de León, quiere poner vuestro nombre a 2 edificios del complejo de empresas de base industrial, tecnológica. ¿Cómo valoráis ese reconocimiento en vuestra tierra? Pues con mucho orgullo, y es un honor, la verdad, y algo que bueno, ni me podía imaginar hace año y medio cuando apliqué para convertirme en astronauta, y la verdad que está siendo increíble el recibimiento y solo tengo palabras de agradecimiento para todo el mundo allí en mi tierra. Vamos, es increíble, de verdad. Aunque muchos no lo creamos, decís que no sois un superhombre y una supermujer, sino que habéis sido seleccionados por otras cualidades como hacer frente, saber estar ante situaciones de estrés, que os han llevado al límite en las entrevistas y en las pruebas. No sé, me gustaría saber un ejemplo de esas pruebas que os han llevado al límite físico y mental, y de qué pasta estáis hechos para haberla superado, a diferencia de otros miles de candidatos. Sara, por ejemplo. Hay muchos detalles no podemos contar porque hemos firmado acuerdos de confidencialidad con la ESA, pero por ejemplo la primera fase que fue en Hamburgo eran 11 horas de exámenes de pruebas de inteligencia que aguantarlas es duro, mantener la concentración, esa fue bastante extrema en ese sentido. Luego las siguientes fases, quizá lo más duro es que no sabes lo que te espera.
te ponen en situaciones, te hacen dinámicas de grupo, te hacen preguntas para las que no te puedes preparar y no te dejan tiempo para solucionarlo. Entonces, eso también genera bastante estrés. Y respecto a lo que hemos hablado en algunas entrevistas el panel de entrevistas, esto fue una de las últimas fases, era con directivos de la Agencia Espacial Europea, y lo que intentaban era sacarte de tu zona de confort, llevarte al límite, hacerte perder los nervios con muchas preguntas un poco retorcidas, y de tal manera que daba igual la respuesta que tú dijeses, que no era suficiente. Entonces era muy fácil perder los nervios y la compostura y querer dejarse llevar, pero tú tenías que mantenerte sereno, pensar que no te estaban atacando e intentar simplemente eso, mantener la compostura y afrontarlo. Sara, estarás de momento en la reserva, pero Pablo sí que va a empezar en abril la formación. ¿Va a ser también de ese estilo durante 4 años o qué tipo de pruebas vas a tener que hacer? Sí, bueno, ahora cambia un poquito. Ya no nos van a poner contra las cuerdas tanto, eso espero. El primer año es un entrenamiento básico para entender un poco cómo funcionan todos los sistemas espaciales y conocimientos básicos sobre la estación espacial. Y el segundo año sí que es un entrenamiento más específico en el que estaré en Japón, Canadá, Estados Unidos y Rusia y Colonia para entender más a fondo los sistemas de la estación espacial. Además tendremos entrenamientos de submarinismo, de supervivencia, de espeleología, bueno, la verdad es que lo afronto con muchísimas ganas. Sara, ¿qué mensaje trasladarías a los jóvenes que estudian ahora aeronáutica o biotecnología médica como tú, que os habría gustado recibir en vuestro momento? Que las posibilidades que depara el futuro son infinitas, y que si complementas tu formación con aquellas cosas que te motivan, si tienes esa curiosidad, ese afán de explorar diferentes ámbitos que puedas integrar luego en tu vida como profesional, realmente las oportunidades que se te pueden brindar en el futuro son fascinantes. Y aquí tenéis 2 ejemplos muy diferentes, y a dónde hemos llegado y el futuro tan bonito que tenemos por delante. Entonces, que se animen a perseguir lo que les motive y lo que les hace felices. Es que vamos a seguir. ¿Volveréis a casa en Navidad como el turrón, que en León estarán deseando veros? Sí. Tenemos muchísimas ganas de volver. Bueno, pues en cualquier caso os esperaremos con los brazos abiertos. Enhorabuena, muchísimas gracias, os seguiremos porque tenemos muchos sueños y esperanzas depositados en vosotros. Gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias. Un saludo. Bueno, ya muchos de ustedes igual ya se les ha pasado la hora, pero si son amantes del café y aprecian una buena elaboración, tienen que fijarse hoy en los que hacen en Palencia. Allí celebran el primer campeonato de baristas y a esta hora los candidatos se miden en la elaboración del mejor café. No podemos catarlo, pero allí tenemos a nuestra compañera Marta Caña. Marta, ¿cómo se desarrolla la competición? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy aquí en Palencia se busca al mejor barista y para eso tenemos aquí un amplio jurado. Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Por quién está compuesto? Bueno, por un miembro de SEDA, ¿vale? de la cafetera de aquí, de Cafés Solubles, un miembro de jurado también del Ayuntamiento de Palencia y un miembro del CTC. Y yo, que soy Álvaro Sobradillo, que pertenezco al Hotel La Ceparación Santa Ana, soy responsable de alimentos y bebidas. Y bueno, pues aquí estamos a valorar un poco a los baristas. Aquí vemos que por lo general hay bastante silencio y que aquí se mide todo, porque vemos que están muy atentos, pero a mí ahora, antes de empezar esta conexión, me decías, yo con el oído me vale, ¿por qué? Eso es, ahora lo que están haciendo los chicos, o en este caso esta chica, está vaporizando la leche, entonces es muy importante el oído para saber si está metiendo más aire o metiendo menos aire. ¿Y qué es lo que valoran para que un café sea perfecto? Que tenga densidad, que tenga cuerpo, que tenga un equilibrio en los aromas, que el tiempo de extracción sea justo, que no tenga una sobreextracción ni tampoco poca extracción, un poco pues un equilibrio. ¿Y eso se ve a simple ojo o a los amateurs como yo, que solo nos lo tomamos y que muchas veces somos en casa tener una cafetera de cápsula, no lo apreciamos? Es algo que es lo que hemos hablado esta mañana durante una formación que hemos tenido. Con estas iniciativas es lo que pretendemos, el meter la cultura del café en nuestras casas. Normalmente no se suele apreciar, pero bueno, poco a poco lo iremos haciendo y iremos metiendo esta cultura del café. Y bueno, vemos aquí que van midiendo con la cuchara también la densidad del café. Si yo quiero ahora medir un buen café y ver si está bien preparado, ¿qué es lo que tengo que medir?
Lo que hemos dicho, que tenga cuerpo, que tenga densidad, que tenga crema. En este caso el expreso, lo que hacemos con la cuchara es cortar un poco la crema para ver cuánta densidad, cuántos milímetros tiene. Y un poco luego el tema sabores, pues la acidez, que tenga también dulzor, que no predomine ningún sabor sobre otro. Y bueno, vemos que están probando hoy muchos cafés. Imagino que sea ya un poco complicado, ¿no? También con el paladar ya. Para eso está el agua, para limpiar el paladar. De momento solo llevamos 3, nos quedan unos poquitos más, pero bueno, estamos acostumbrados a ello. Vemos ahora mismo cómo están removiéndolo y ahora, por lo que puede ver desde aquí, ¿qué le parece esa espuma? Esa crema es la crema perfecta para un buen cappuccino. Al final es una crema densa, que no se baja, fina, como pueden ver tiene mucho brillo. Y bueno, es como decimos muy importante además que justo en Palencia se dé esta importancia al café porque tenemos 2 de las cafeteras de España. Eso es, yo en este caso soy de Valladolid, pero al final me une mucho, estoy muy ligado a esta ciudad y creo que es una bonita iniciativa. Hay que promover lo local y que menos que si se tienen dos de las 3 cafeteras en España de café soluble, pues es apoyar estas iniciativas. Pues muchísimas gracias, Álvaro. No te quiero yo entretener mucho más, que sé que todavía te queda mucho que puntuar y me voy a colar por aquí porque muy buenas. Bueno, es muy importante que valoremos aquí esta cultura cafetera y de hecho estamos en el aula del café, que es la única en España. Es la única en España y podríamos decir que posiblemente en Europa. La verdad es que este aula es espectacular. Lleva 2 años funcionando, se inauguró en el 2020 por el Ayuntamiento de Palencia y bueno, se encargó al CTC la gestión de dicho aula con la colaboración de las 2 cafeteras, de Seda y de Prosol. Entonces, bueno, pues el objetivo es entre estas 4 entidades, Ayuntamiento, CTC, Seda y Prosol, poder dar un empuje al café en nuestra ciudad y que verdaderamente Palencia sea ciudad del café, que no solo huela a café, sino que de verdad lo sea. Bueno, de momento lo vamos consiguiendo poco a poco. Bueno, pues yo creo que sí, estamos muy contentos con todas las iniciativas que se están desarrollando, están teniendo muchísima aceptación. Se cubren tanto los cursos de formación como las catas, talleres, las actividades que se han hecho para jóvenes, bueno, pues todo se ha llenado muy rápido y además con gente en reserva. Con lo cual, bueno, pues seguir participando. Yo creo que este primer concurso es también un primer paso para dar también proyección a la ciudad en café y además, bueno, pues de momento se está haciendo a nivel local y quién no quita por lo bien y la buena aceptación que está teniendo, que pueda hacerse luego pues a lo mejor a nivel regional o nacional. Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por explicarnos un poquito más. Y bueno, compañeros, yo voy a ver si consigo una taza de café y así nos animamos un poquito más hoy. Mándanos, que suerte uno para llevar, que tiene una pinta todos. ¿Sabes qué te digo? Que te invito yo ahora a un café. A lo mejor no es tan bueno, pero venga, vamos a tomarnos uno que nos ha entrado ahí gulilla. Y ustedes, que les esperamos mañana aquí a la misma hora. Que disfruten del día. Adiós. Hasta mañana.